Este es mi coche actual, el último que me he comprado. ¿Y por qué? Bueno, el primer motivo es el precio. Lo encontré con un cartelito aparcado y no pude resistirme a la oferta. En 10 minutos lo estaba probando y al momento casi ya me lo compré. Es el coche que menos he revisado y menos he probado al comprarlo. Directamente ni abrí el capó. Como digo, cuando el precio es bueno no te puedes poner quisquilloso. Y además el vendedor me dio muchísima confianza. Me dijo desde el primer momento cuáles eran los problemas del coche porque, claro, para que sea barato tiene que pasarle algo. Y le pasaba, está roto. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo lo he arreglado. Lo primero que le hice fueron cosas que ya he enseñado en anteriores vídeos, pero lo voy a resumir un poco. Fue limpiar el motor porque parecía que no lo habían hecho en la vida y lo dejé como nuevo, daba gusto tocarlo, que era precisamente lo que había que hacer. Que meter mano a un motor cuando está todo lleno de grasa y suciedad, pues como que no dan ganas. Aquí podéis ver la diferencia del antes y el después. Lo hice con una limpiadora de vapor y agua destilada. También le quité unos arañazos que tenía en la luna muy grandes y me molestaban mucho al conducir, se veían todo el rato, con óxido de cerio y una pulidora. Lo siguiente fue lo más importante y era uno de los motivos por los que el coche estaba roto. Cuando tú parabas el coche, si intentabas acelerar, vibraba simplemente, no aceleraba. Había que soltar el freno, dejar que cogiese inercia y luego ya podías acelerar. El motivo de esto es que la transmisión nunca había tenido mantenimiento, el aceite estaba negro, fue cambiárselo y mejoró por completo. También cambié la radio de serie porque no se oía muy bien, por una con pantalla más moderna que tenía GPS y todo eso. Va bien, pero al principio me apañaba de otra manera. Encajé mi GPS en el cuadro, que va muy bien y llevo toda la vida usándolo, y también le puse un puerto de audio a la radio de serie, un auxiliar. Os voy a explicar cómo lo hice porque es un truco muy útil. Primero se coge un conector típico de estos de ordenador, puede ser el de un ventilador o cualquier cosa, y se sueldan los tres conectores a un jack de audio. También se necesita un jumper, que son estas piececitas que cierran un circuito en los discos duros o en las placas base. Se desconecta la radio y por detrás traen un conector de un color así llamativo. Cada una tendrá el suyo, pero por ejemplo en Honda son así. Para saber dónde ponerlo exactamente dejaré el esquema en la descripción, pero el jumper es lo que activa ese modo y los conectores son los que transmiten el audio. Por eso se pone el típico puerto donde se conectan los cascos, para luego coger un cable y poner el MP3, el móvil o lo que te apetezca. Luego, cuando compruebas que funciona y sobre todo que se oye por los dos altavoces, no en mono, es cuando puedes coger un taladro y hacer un agujerito en el salpicadero, yo lo hice en la radio, para pasar ese conector. Así se queda integrado y parece de serie, no queda como un pegote. Luego vuelves a cerrar la radio y ya tienes toma auxiliar. Realmente es algo que puede hacer que te quite las ganas de comprarte una radio nueva, porque con esto es más que suficiente y 300 euros de la radio táctil esa pues duelen. Después de haber arreglado la transmisión, el coche era utilizable y de hecho así lo hacía para diario, pero seguía funcionando mal. En cuanto le pedías un poco, empezaba a dar tirones y al final fue algo casi constante. Pero bueno, eso lo enseñaré al final porque fue lo que más me costó, ya que no soy mecánico. Así que empecé con lo que más o menos me manejo, que es mejorar la estética. El coche tenía, pues eso, lo típico, arañazos por todas partes, golpes, faros desgastados. En la parte trasera había tenido un pequeño choque y el maletero estaba abollado hacia adentro. Bueno, la insignia esa también era criminal, porque poner Type R y un escape gordo a un coche así, que es un urbano de menos de 100 caballos, es un poco ridículo, pero bueno, eso daba igual. En resumen, el coche no estaba muy bien estéticamente, pero luego comprobé la mecánica e incluso tenía un libro sellado con los mantenimientos. El aceite estaba recién cambiado, el anticongelante también estaba muy bien, por lo que al menos lo básico estaba hecho. Y algo que me ayudó muchísimo a avanzar rápido con este coche, es decir, hacer un día una cosa, luego otra, fue que tenía mucho espacio interior, me cabían todas las herramientas, todo lo que necesitaba para trabajar con el coche, desde aspiradoras, vamos, cualquier cosa. Incluso esto hizo que pudiese avanzar más con otros proyectos, por ejemplo, comprar un montón de muebles o cosas para una furgoneta que estoy camperizando. Podía llenar el coche entero sin problemas, incluso meter un par de bicis. Y esto es algo que me ha gustado tanto que lo tendré muy en cuenta para mi próximo coche, porque en otro de los que tengo actualmente lo llevo hasta arriba, pero directamente tocando el techo porque no me cabe casi nada. Bueno, una de las cosas que menos me gusta es limpiar, y me tuve que tirar 2 días con este coche, uno para el interior y otro para el exterior. En el exterior, aparte de hacer una limpieza a fondo, que ya expliqué cómo se hacía en otro vídeo, y tampoco es algo muy difícil, enjabonar, aclarar, descontaminar, ese tipo de cosas, lo que hice fue quitar todos los añazos que tenía, al menos en la medida de lo posible. Es algo que se podría hacer con una pulidora bastante mejor, pero lo hice con la mano y un trapo porque como era de noche y por ahí vive gente, no quería molestar. El proceso es igual de efectivo, lo que pasa que tardas más, pero te evitas comprar una máquina si no la tienes. Solo hace falta un trapo de microfibra, pulimento o polis en otros países y paciencia para estar frotando en círculos un buen rato.
Y como ver a un tío frotando un coche durante horas no es algo muy entretenido, directamente os pongo el resultado del antes y el después. No creáis que es retoque fotográfico ni nada similar, simplemente es por agilizar el vídeo. Ya os digo que no hay ningún truco y se pueden mejorar muchísimo los defectos que tengamos. Por ejemplo, en los espejos retrovisores, que siempre se rozan, podemos dejarlos como nuevos. Otra cosa que se arregla muy fácil y queda muy fea es que los plásticos con el tiempo se quedan como blanquecinos. Tú cuando los limpias están mojados se ven bien, pero al rato de estar secos están mal. Bueno, esto le puedes dar un limpiador de salpicaderos o un hidratador de plásticos. Con eso mejoran mucho. Para dejar bien los faros se hace igual que con los arañazos, pulimento, frotar, echarle ganas porque esto se tarda bastante más y mirad la diferencia del antes y el después. Y ahora sobre las insignias, no os lo toméis a mal los que les guste poner estas cosas, pero a mí me parece una cutrada poner una pegatina de los chinos que no tiene nada que ver con cómo es el coche realmente, no está IPR. A mí no me gustan ni siquiera las de serie, así que algo así mucho menos, con un quitador de alquitrán se van como si nada. El tubo de escape iba tan justo que rozaba con el parachoques y hacía ruido. Al principio no pensaba quitarlo, pero cuando me di cuenta de eso dije, venga, fuera y vamos a dejarlo aunque sea de serie, pero quedaba súper feo, como un trozo de tubo cortado, así que le puse uno más pequeño y quedó muchísimo mejor, como tipo mini. Os dejo echarle un vistazo del antes y el después para ver si notáis diferencia y pasamos al interior, que ahí estaba muchísimo peor. O sea, esto da asco. Se supone que es para sujetar el móvil, pero lo único que hace es derretirse con el sol y quedar como un moco ahí en todo el salpicadero que cuesta bastante de quitar. Eso sí no te deja restos de pegamento, que encima no puedes quitarlos con disolvente porque quitaría la pintura. Luego también me encontré unas zapatillas sucias y parece que cada coche que compro está más sucio que el anterior. Este incluso parecía que tenía moho, pero moho de esa de bacterias que se forma en la comida, mirad ahí, y tenía manchas que prefiero no saber de qué eran. Y lo peor es que no era solo el asiento del conductor, que eso puede ser normal, manchar un poco donde pones el culo, pero era el respaldo, el asiento del acompañante, que como veis estaba mojadito, ¿sabes? No sé cómo, pero estaba muy sucio, ¿sabes? El reposabrazos, todo daba asco entrar ahí, sobre todo con una linterna como estaba ahora. Detrás manchas de chocolate, vamos, de todo. Estaba para meterle fuego y comprar unos asientos nuevos, pero como tienen airbag y no se pueden cambiar así como así, pues me decidí a limpiarlos con amoníaco, agua a partes iguales y solo con pasar el trapo un poco ya se impregnaba, o sea, se quedaba marrón. Así que utilicé una aspiradora de líquidos que viene muy bien para hacer estas cosas y así no tenía que tocarlo con la mano y un trapo. Como veis el agua que sale es como amarilla, casi pis. Así que lo limpié a conciencia, no solo buscando que quedase limpio, sino que estuviese desinfectado en cada bordecito y en todas partes. Saqué un par de cubos de agua totalmente negra, que es normal, pero más en un vehículo de trabajo que en un utilitario que suele utilizar gente normal para ir a sitios, limpia y eso, pero bueno. Al final quedó súper limpio el coche, sin ninguna mancha, así ya daba gusto entrar. Y realmente para limpiar el suelo no me hizo falta ni desmontar los asientos ni nada de eso, porque se suben para arriba y se podía limpiar muy bien el suelo y por todas partes. Eso me ahorró tiempo, pero seguí tirándome un día para hacer esto, pero creo que compensa, mirad la diferencia de cómo está ahora. Que mirándolo al detalle de cerca y con una luz se ve como si estuviese nuevo de concesionario. Luego las alfombrillas podía haberlas cambiado, pero tenían unas formas muy raras y no iban a quedar muy bien, o me iban a costar caras. Así que un truco para dejarlas un poquito mejor y quitar el despeluchamiento ese es pasarles un mechero. Se te quitan todas las hebras, o sea, no la vas a quemar ni va a salir ardiendo, sino que se queda todo más compacto, como si estuviese nuevo. Esto es mucho mejor que pasarle una cuchilla o cortar los hilillos porque así no vuelve a pasar, al menos en muchísimo tiempo. Y luego para el volante la clave es usar toallitas de estas húmedas, pero mojarlas aún más con amoníaco para que siga desinfectando, porque normalmente están hechas pues para zonas sensibles como el culete, pero hay que darle un producto que sea más fuerte para que lo quite del todo. Luego se le echa un hidratador porque con el amoníaco se va a secar un poquito y así recupera el aspecto y el tacto original. Luego otra chorradita son los arañazos en el cuadro, que como veis hay un montón, supongo que porque le han pasado un trapo sin más y se ha acabado quedando así. Como lo vas a estar mirando todo el rato cuando conduces, lo mejor es pulirlo. Y no hace falta ni desmontarlo ni nada, con un removedor de swirls, que es como el pulimento más suave para la pintura, y un trapo de microfibra, frotas en círculos o en la forma que tenga el salpicadero y realmente se queda como nuevo. O sea, aunque le enfoques con una luz muy de cerca, parece que no hay ni plástico o que es un cristal. Y esto es algo que también se puede hacer en la insignia del volante, que a veces está arañada. Algo más serio era lo que tenía el parachoques delantero en la zona de abajo. Supongo que rozó con un bordillo o algo, se rompió y le dieron masilla o escayola de vendarse porque estaba hecho súper cutre.
Y aunque parece mucho destrozo y algo muy difícil de reparar, para nada, simplemente tapando un poco el suelo con unos cartones y la rueda para que no se pinte el neumático, solo vamos a necesitar un poco de cinta aislante y unos sprays. El primero de imprimación, luego uno que sea la pintura con el código de color del coche y luego laca para que se quede brillante y protegida. Esto es algo que ya he hecho anteriormente, creo que es la segunda o tercera vez y lo he explicado en otros vídeos, pero vamos, que no tengo una experiencia de la leche, simplemente es echarle ganas y tener paciencia. Lo primero es lijar todo esto sin miedo, pero sin llegar al plástico porque si no luego la pintura no va a agarrar bien. Hay que dejarlo lisito para que cuando pases con la mano se vea pues como suave, como si tocases la pintura original pero en mate. Eso se hace con una lija de grano 400 y luego agitas bien los sprays y le das primero la imprimación. Tienes que dar capas finas, unas 2 o 3 hasta que lo veas bien cubierto y mientras van secando puedes ponerte a hacer otras cosas o ponerte a pintar o en otros sitios. Yo por ejemplo a la vez me puse a intentar sacar los golpes del maletero o por lo menos dejarlo lo más liso posible porque estaba hacia adentro y tenía óxidos, así que bueno, quité la moldura que cubre el portón por dentro y por ahí localicé dónde estaba el bollo. Para empujarlo desde dentro pues yo lo hice con un cincel y un martillo, que seguro que no hay que hacerlo así, pero no tenía herramientas profesionales ya que no soy un profesional. Luego intenté sacar la insignia y casi la parto, así que dije bueno, mejor la tapo y ya está. Como digo, fui dando capas de imprimación pues en el maletero por ejemplo y cuando se iba secando me ponía a dar en el parachoques, así hasta pasar a la pintura y luego la laca. Realmente el resultado final quizás no es como el que conseguirías en un taller, pero no quedó nada mal, a mí me vale, por lo menos no tenía óxidos y cuando lo mirabas desde lejos se veía bastante bien, incluso desde cerca. Como veis debajo del faro todavía queda algún puntito donde falta pintura y algún arañazo, pero tampoco quería obsesionarme, con que se viese un poco mejor me valía. Y finalmente solo quedaba el último problema con el motor o con la transmisión, que era que daba tirones. Cada minuto o cada dos aproximadamente el coche era como cuando sueltas el embrague de golpe, pero como es automático sería otra cosa. Tras estudiar todas las posibilidades y sobre todo leer mucho sobre el tema en foros, lo que muchos decían es que las bobinas con el tiempo se estropeaban y había que cambiarlas, lo que les presupuestaban en unos más de 1000 euros, porque son una por bujía, tiene 8, entonces salía por un pico, y eso sin contar la mano de obra. Así que lo que hice fue desmontarlas todas para intentar arreglarlas por mí mismo. Es simplemente quitar los conectores y sacar estos aparatitos, que como veis tienen mucha suciedad y eso es malo, eso es una mala señal de que por ahí se ha metido humedad, aceite y al final se oxidan las piececitas de dentro, que es lo que hace contacto con las bujías. Ya que estaba también las saqué, las bujías, para comprobarlas, porque si estuviesen mal podría ser eso. Para quitarlas en estos motores que están tan adentro enroscadas se utiliza una llave con extensor y luego para cuando ya están desenroscadas se utiliza la misma bobina para sacarlas porque se engancha y así sale. Tras sacarlas y verlas había dos noticias, una buena y una mala. Las bujías estaban en buen estado, o sea, el motor estaba bien, pero significaba que no era eso, sino que había que seguir buscando. Las bujías cuando están en buen estado, si no queremos no hace falta cambiarlas, podemos limpiarlas con un cepillo de metal y luego con un limpiador de contactos, pero es importante que sea el específico, el limpiador de contactos, porque no deja residuos ni conduce la electricidad, mientras que el WD-40 normal sí que deja algo para proteger contra el óxido y lubricar, pero aquí en la electrónica no viene bien, o sea que el normal te sirve para todo menos para esto. Bueno, desmontar las bobinas como veis es muy fácil, tienen como dos partes, se separan y dentro hay un muellecito con un fusible. Pero veis que todo tiene como un polvillo blanquecino, eso es malo, son como residuos, carbonilla, no soy un experto pero eso no tiene que estar ahí, hay que limpiarlo. Podemos utilizar un cepillo de nuevo de estos de metal que quepa en el agujero, pero sin pasarnos con la fuerza porque se empieza a romper el plastiquito. Cuando se quita lo gordo y ya no salga más polvillo de ese, podemos darle con el limpiador de contactos e incluso llenarlo, o sea, poquito a poco ir echándole gotitas hasta que rebosa y luego ya dejarlo evaporar. Así es como vamos a conseguir que quede más limpio y haga todo mejor contacto. También limpiamos el fusible y el muellecito. De la misma manera, se lima un poco primero con el cepillito y luego se le da el spray de limpiador. Como veis, solo con esto empieza a perder el color blanquecino y vuelve a coger color de metal. Pues eso es lo que tenemos que conseguir con todas las piezas. Mirad la diferencia de una limpia y otra que no. Es algo que se nota bastante más en esta otra, que como veis una está ya negra y limpia y la otra como llena de polvo. Solo con darle un poquito contra la mesa, mirad todo lo que sale.
Pues esto es lo que hace que no haga buen contacto con las bujías, entonces no da chispa al motor bien en condiciones y por eso suceden los tirones. Al menos así ha sido en este caso, y simplemente con un spray que no cuesta ni 5 euros y una brochita de metal que tenía por ahí, mirad lo limpio que dejé todo, luego solo hay que volver a montarlo, pero lo mejor es hacerlo todo con paciencia y detalle para no tenerlo que hacer nunca o en muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo dejé todas estas piezas sumergidas en el limpiacontactos durante, pues no sé, varias veces hasta que se iba evaporando y luego la goma esta que protege todo la limpié con un cepillito y echando más, hasta que salía y rebosaba. Porque puede parecer exagerado, pero mejor pasarse que quedarse corto y tener que repetirlo. Al fin y al cabo, el bote no cuesta nada y la reparación en principio iba a salir por más de 1000 euros. Por cierto, cada lado es teóricamente estanco, así que hay que limpiarlas por arriba y por abajo. Las bujías, aunque estaban en buen estado, y más aún después de limpiarlas, preferí ponerlas nuevas, básicamente porque ya las había comprado, era tontería. Es algo que no cuesta mucho, yo poniendo las que indicaba el fabricante me costaron poco más de 3 euros cada una, y mirad la diferencia de cómo estaban antes a cómo son nuevas. Una cosa, para ponerlas es mejor no tirarlas desde arriba porque se pueden estropear, sino utilizar una herramienta o la propia bobina. Para apretarlas no os paséis, si no tenéis una llave dinamométrica es apretar hasta que esté duro y luego dar un cuarto de vuelta. Y ahora, antes de montar las bobinas con todas las piezas que hemos limpiado, para que no vuelvan a corroerse, oxidarse o lo que sea, lo mejor es sellarlas. Una manera fácil es echarle un poco de grasa o lubricante en el borde y así cuando los cerramos hace como si fuese un bote de conservas, por decirlo así. Otra opción podría ser echarle silicona, pero vamos, creo que no hace falta. Ya una vez las tenemos montadas todas, que es algo tan simple como juntar las dos partes con el muelle dentro, las metemos en su sitio hasta que hacen clic, que esos quedan enganchados en la bujía, y les ponemos su tornillito para que no se suelten con las vibraciones del motor. Como son de plástico o de goma, no os paséis apretando que se rompen. A cada una hay que engancharla con su conector, que están al lado justamente y tienen solo pues una posición, la pestañita hace clic y esos que están bien puestas. Como veis no es algo muy difícil, simplemente hay que saber lo que hacer y cuando no sabes pues puede ser una liada encontrar la solución. Como por ejemplo esto de ahora, que aquí detrás hay otras 4 bobinas con otras 4 bujías y eso creo que no lo sabe mucha gente porque al desenroscarlas todas, además tienen un difícil acceso, vi que las bujías de atrás estaban en mucho peor estado, o sea, como si nunca se hubiesen cambiado y el mecánico que hacía el mantenimiento al coche ni siquiera sabía que estaban ahí. O que pasó del tema porque eran difíciles de quitar. El caso es que mira la diferencia de la bujía de adelante, que es la de la derecha, con la de atrás, que es la de la izquierda. Está una súper negra y la otra no. Para ponerlas en huecos difíciles como estos se hace así, se engancha en su propia bobina, o sea, como si estuviésemos montándolo todo junto, la metemos en el agujero y le damos vueltas para que vaya enroscando. Así que bueno, es hacer exactamente lo mismo que os he explicado con las 4 bobinas anteriores, pero con 8, que no se os olviden las de atrás si tenéis un motor así. Por cierto, las de delante con las de atrás son diferentes, no sé si habéis notado que tienen como una forma extraña, como que estas van de lado y las otras verticales, y es porque no son intercambiables. Entre las de su grupo sí, o sea, en la línea esa de bujías da igual cómo las pongas, pero las de delante con las de atrás no se pueden cambiar. Por eso veo mejor hacer primero unas y luego otras para no liarse. Luego el plastiquito este que protege el motor no es obligatorio, pero queda mucho más bonito y son 2 tornillos. Si aún así el coche sigue haciendo vibraciones raras o dando tirones, puede ser el cable del acelerador, que no está suficientemente tenso y es como ajustar el freno de la bici, tirar un poco de esa tuerca. Otra posibilidad, que haya que cambiar el sensor CKP. Son unos 20 euros y a mí no me hizo falta. Ahora el momento de la verdad. Si arrancamos y suena raro, apágalo porque has conectado algo mal. Si arranca bien y suena bien, eso está genial. Yo fui a probarlo y estuve exigiéndole más al coche, haciendo, pues no sé, aceleraciones desde parado, subiéndole un poco más la velocidad que normalmente, para ver si daba tirones en algunas condiciones de exigencia, pero para nada, o sea, se arregló completamente con un coste casi nulo. Y gracias a eso he conseguido un coche decente por 2 duros con el que moverme por ciudad, porque con un MX5 es algo complicado. Aquí te hacen ir a 70 por contaminación o cosas así. Son el tipo de situaciones con las que no disfrutas de ningún coche. Así que al menos este es muy cómodo y muy fiable, que fue el segundo motivo por el que me decidí por él, ya que decían que con este motor era uno de los coches más fiables del mercado, así que pensé que aunque estuviese roto, no podía estar muy roto. No sé cuánto tiempo lo tendré porque estéticamente no me enamora precisamente. Este tipo de coches no me suelen gustar mucho y luego tampoco tiene mucha potencia. O sea, no es que para el uso que le voy a dar la necesite, pero sí que me gusta tener al menos un poquito más. Luego también que es automático y aunque me ha sorprendido muchísimo lo bien que funciona, prefiero quedarme con un manual, al menos hasta que los coches sean eléctricos.
Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos al canal, igual no sabéis de qué va esto, pero los que estéis suscritos seguramente estáis esperando un vídeo de la furgo y me lo habéis dicho cientos de veces sin exagerar. Ya lo sé, ya sé que os gustaría tener el vídeo, pero la humedad, va a sonar a excusa tonta, pero la humedad del clima que hace ahora no me permite ni lijar, ni pintar, ni pegar, o sea, no hacer nada, porque o el coche está helado, o está mojado, o yo me estoy helando, ¿sabes? No se puede hacer nada. Tampoco puedo hacer como con este coche, meterlo en el garaje y trabajar con él porque la furgoneta es demasiado alta y no cabe. Así que la llevo clara, no sé muy bien qué hacer, puedo enseñaros lo que he hecho hasta ahora o podéis esperaros más hasta que haga buen tiempo y se pueda hacer cosas.